El nombre del mensaje que tengo para ustedes es Sírvanse de acuerdo a sus dones. Y les voy a presentar 3 puntos: servir, servicio y salmo. La idea es que nos podamos servir los unos a los otros de acuerdo a nuestros dones en todo tipo de servicio, y en el proceso que podamos provocar todo tipo de salmo y alabanza a Dios. Así que si están ahí, en esta sección, Pedro está alentando y ordenándole a los creyentes a que se preparen para sufrir injustamente, teniendo en cuenta que ese sufrimiento es una evidencia de que ellos se han apartado del pecado. El sufrimiento injusto experimentado por el creyente es una señal de que éste está obedeciendo a Dios. Y en un sentido, termina siendo también una confirmación de que ellos experimentarán un desenlace positivo. No va a ser siempre que van a estar sufriendo. Y basado en todas esas realidades, Pedro les ordena que vivan de una manera que es racional, que estén pensando conforme a los principios de la palabra de Dios que están aprendiendo. Y Pedro les ordena que vivan de esa manera a la luz. ¿Se acuerdan lo que vimos uno de los mensajes anteriores? En los versículos anteriores, de que estamos viviendo a la luz de los últimos días. Entonces, el apóstol Pedro les ordena que vivir ante la realidad inminente del final debe llevar a los creyentes a vivir amándose unos a otros. Ese amor debe verse en la manera en la que nos servimos unos a otros, incluyendo, como vimos también anteriormente, el que nos hospedemos unos a otros en caso de que es necesario. Y no solo que vivir de esa manera glorifica a Dios, sino que también pone a los creyentes en la posición de que van a ser escuchados por Dios. Eso es lo que está transmitiendo también Pedro acá. Conforme ustedes viven de una manera que es fiel, conforme ustedes viven de una manera que es obediente, Dios va a escuchar sus oraciones. Sus oraciones van a ser escuchadas y esto a su vez les va a ayudar a que todo lo que hagan lo pueden hacer mejor. Verdaderamente, esta resulta ser una excelente manera de que podamos como creyentes resistir firmes ante la hostilidad del mundo, cuando estamos sirviéndonos unos a otros, cuando estamos recibiendo las respuestas a las oraciones porque estamos viviendo en obediencia. Mantener la unidad en el cuerpo de Cristo, que es también lo que está comunicando el apóstol Pedro acá, en un sentido es vital para que nosotros podamos estar firmes ante la hostilidad del mundo. Y mantener la unidad de Cristo se hace ¿cómo? Ejercitando los dones que Dios nos ha dado para servirnos unos a otros. La unidad en el cuerpo de la iglesia es evidente, hermanos, cuando hay armonía. Y esta unidad que está basada en el amor es la que nos ayuda a que podamos cubrir multitudes de faltas, multitudes de pecados. Cuando somos ofendidos, podemos ejercitar el amor y perdonar. Pero para que esto sea posible, ¿qué es lo que tiene que pasar? El amor de los unos por los otros debe ser un amor ferviente. Todo esto es una recapitulación de lo que Pedro está diciendo en el capítulo 4. Es ese amor ferviente, hermanos, que nos permitirá ser hospitalarios sin murmurar, nos va a permitir servirnos los unos a los otros sin murmurar, nos va a permitir buscar la armonía, perdonando y soportando las imperfecciones de los demás sin murmurar. Esto solo es posible si amamos a los hermanos, si amamos al Señor dejando a un lado nuestro amor por nosotros mismos. ¿Qué pasa si nos amamos demasiado a nosotros mismos? Vamos a mirar nuestros derechos, lo que creemos que es justo para nosotros, y vamos a dejar de mirar hacia los demás. Entonces, lo que Pedro hace ahora
en los versículos 10 y 11 es darle instrucciones a estos creyentes. Son instrucciones pedrinas de cómo debemos amar a nuestros hermanos. ¿Para qué? Para tener oraciones más efectivas que a su vez nos van a ayudar, esas oraciones más efectivas, a amar a nuestros hermanos aún más, a amar a Dios aún más. Entonces, lo que nos vamos a preguntar al principio es, ¿cómo podemos demostrar ese amor a nuestros hermanos? Pedro nos dice, sirviéndonos unos a otros de acuerdo a los dones que Dios nos ha regalado para edificar a la iglesia. Así que lo que usted necesita para amar a su hermano, Dios se lo ha dado. Dios ya le ha provisto a usted lo que usted necesita, el don, la habilidad para amar a su hermano. Y que eso cree esa unidad en el amor, que es la armonía que hay y necesita haber en el cuerpo de Cristo. Entonces, el apóstol escribe en lo que para nosotros son los versículos 10 y 11 del capítulo 4, dice lo siguiente, si lee ahí junto conmigo, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En estos dos versículos, Pedro nos insta a usar nuestros dones espirituales para que nos edifiquemos unos a otros. ¿Y qué es lo que va a pasar? Conforme hacemos eso, vamos a estar glorificando a Dios en el proceso. Recuerden, otro de los catecismos dice, no el que vimos hoy, sino otro de los catecismos muy conocido, el de Westminster, dice que hemos sido creados para la gloria de Dios. Debemos vivir para la gloria de Dios. Entonces, como les decía al principio, quiero dividir este mensaje en 3 puntos. Servir, servicio y salmo. Quiero mostrarles que estamos llamados a servir en distintos tipos de servicio, exhibiendo un salmo de alabanza a Dios. Las 3 cosas se conectan. Es lo que vamos a ver en estos 2 versículos, versículos 10 y 11. El primer punto que vamos a ver es servir. Miremos entonces nuestro primer punto. Y está allí, sale del versículo 10. Nos muestra nuestro primer punto. ¿Qué dice? Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a servir? Aquí Pedro nos informa de a quiénes debemos servir, de qué manera, y también nos informa quiénes deben servir. Vemos aquí que tenemos una responsabilidad que es individual, nadie lo puede hacer por usted, que nos enseña esto, que Dios nos ha dado un don a cada uno. Cada uno de nosotros está llamado a servir. Muchos hermanos sienten que ellos no están capacitados para servir y se sienten en un sentido cómodos en sus bancas. Muchas veces lo que pasa es que debido a eso, las bancas se convierten, para ellos las bancas ahora, los asientos, que son cómodos, ¿no es cierto?, se convierten en un lugar de seguridad emocional. No, yo quiero venir a la iglesia y quiero estar cómodo, quiero estar ahí en mi zona de confort. Y la banca me brinda eso, el banco, ¿no?, estar ahí. Y encuentran muchos hermanos o visitantes o amigos que la banca en la iglesia les da una sensación de confort y seguridad. Así que, en algunos casos, esto es una manifestación de algo que se conoce como, y esto lo usan en psicología, agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? Que es cuando una persona siente ansiedad cuando se encuentra en lugares públicos. Entonces puede ser que usted venga a la iglesia, hay otras personas,
es un lugar público y usted sufre lo que le llaman agorafobia, no se siente cómodo. Puede ser que sea eso. Pero hermanos, en la iglesia de Cristo, la iglesia local debe ser un ambiente familiar, donde el creyente se siente como en casa. En la iglesia nadie debe sentirse vulnerable, todos debemos salir de nuestra zona de confort. ¿Para qué? Al salir de la zona de confort, morimos a nosotros mismos y podemos servir a otros. Todos estamos llamados a servir. Tenemos una responsabilidad que es individual de bendecir a la congregación. Y fíjense que Pedro dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros. Y esto nos habla de que la responsabilidad está basada en que Dios nos ha concedido dones. Si Dios no nos hubiera dado nada, no habría una responsabilidad, pero Dios le ha concedido un don. Mínimamente, cada creyente, cuando es nacido del Espíritu Santo de Dios, recibe un don, recibe una habilidad. ¿Para qué? Para edificar la iglesia de Cristo. Entonces, ahí es que nace esta responsabilidad, que debemos usar estos dones para servir al cuerpo de Cristo. ¿Dónde? En la iglesia local, aquí, en la iglesia local. Obviamente que si usted está en el trabajo, va a servir a Cristo en el trabajo, va a servir a Cristo en la escuela, donde esté. Pero la iglesia local es el lugar orgánico donde debemos servirnos los unos a los otros. Todos hemos recibido algún tipo de don para hacer exactamente eso. Por ejemplo, miren, el apóstol Pablo en Romanos 12:3 nos habla de esto. La parte final del versículo, ahí el apóstol dice que se nos ha dado una medida de fe. ¿Para qué? Para servir a la iglesia con un espíritu humilde. Déjenme que les leo todo el versículo, pero preste atención a la parte final. Dice Pablo, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Y esta parte, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Usted está incluido ahí. Pablo les acaba de decir a los corintios, si miran el capítulo 12 ahí, que hay una diversidad de dones que el mismo Espíritu Santo ha dado. El versículo 4 de 1 Corintios 12 dice eso. Pero luego en el versículo 5 Pablo nos dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y luego les recuerda de la responsabilidad individual de cada creyente. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Algo que repite en el versículo 11 cuando les recuerda, el versículo 11 de 1 Corintios 12, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Y el versículo 7 de nuevo, ¿qué dice? Pero a cada uno de nosotros, hermanos, piensen eso. Nos gusta recibir regalos. ¿A quién no le gusta recibir regalos? Y el Espíritu Santo nos ha dado regalos, dones. Y se nos ha concedido la gracia, algo que Dios da conforme a la medida del don de Cristo. Eso nos dice Pablo en Efesios 4:7. O sea, por todo el Nuevo Testamento, Pablo está diciendo que usen los dones que individualmente han recibido para el bien común, para servir a los demás. Y es lo que estamos viendo también que Pedro dice lo mismo. En el pasaje de Primera de Pedro, el apóstol habla de que somos administradores de la gracia de Dios. O sea, hermanos, servir es una tarea para cada miembro de la iglesia. Y Pedro aquí destaca, en un sentido, está destacando la alegría con la que nosotros debemos hacerlo. Como mayordomos de la gracia de Dios, debemos tener gozo y debemos voluntariamente servir a los demás dentro de la iglesia. ¿Cómo? Utilizando los dones y talentos que Dios nos ha dado para edificar la comunidad y glorificar a Dios.
Servir en la iglesia no solo es un acto de obediencia, sino también una fuente de gozo, ya que refleja lo que es el amor de Dios. Refleja también que la unidad en el cuerpo de Cristo, que es un reflejo de la Trinidad. ¿Por qué Dios está tan interesado en que nosotros seamos unidos y manifestemos unidad? Porque eso refleja la unidad en la Trinidad. Entonces, como mayordomos de la gracia de Dios, se nos da ese don, esa alegría, ese gozo de poder servir al cuerpo de Cristo para lograr esto. Entonces, ¿qué es lo que vemos también de esto, hermanos? Que servir en la iglesia no solo es un acto de obediencia, sino también una fuente de gozo, ya que refleja ese amor a Dios. Entonces, cuando lo hacemos con gozo, cuando servimos con gozo, el creyente hace no solamente obras en la iglesia, ese gozo se traduce a la comunidad. El creyente ayuda a los necesitados, como dice Hechos 20:35. El creyente también se sacrifica por el servicio de los demás, como dice Filipenses 2:17. El creyente entonces llega a ese punto de gozo donde quiere servir y el creyente sirve a su prójimo como si estuviera sirviendo a Cristo, como nos dice Mateo 25:40. Con gozo. El creyente empieza a usar esta libertad en Cristo para servir a los demás voluntariamente, no como una carga. Y eso, Gálatas 5:13 nos habla de eso. Entonces, el gozo en el servicio es el resultado natural de un corazón transformado por el amor de Dios. Pero bueno, sirvamos entonces, hermanos, a la iglesia con los dones que Dios nos ha asignado. Estos dones son esas habilidades que debemos manifestar conforme manifestamos la multiforme gracia de Dios. Va a ser esta gracia manifestada de muchas maneras. El Nuevo Testamento nos muestra distintos listados de estos dones. Quiero que tenga esto en mente. Y lo que podemos apreciar es que estos listados, cada vez que son presentados a nosotros, no son presentados de una manera exhaustiva. No es que este es el listado de todos los dones que vamos a ver. No. Hay 3 pasajes que les voy a mostrar ahora que nos dan una mejor idea de cómo son y cuáles son estos dones. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, nos dice esto: pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Así que esa es una de las maneras de servir al cuerpo de Cristo, siguiendo ese listado. Pero hay otro pasaje, por ejemplo, que es muy conocido, que está en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11, donde nos dice esto Pablo. Y Pablo está instruyendo a una iglesia que era muy desordenada. Estaba llena de pasión, pero muy poco orden. Y había bastante pecado también ahí. Entonces, él dice: hermanos, deben servirse de esta manera. Y en el capítulo 12, del 4 al 11, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero escuchen esto: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les he dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno
según su voluntad. ¿Cuál es la meta? En primer lugar, la glorificación de Dios, pero es la edificación de la iglesia a través de la instrucción, y recuerden que estamos en el siglo I, donde la revelación de Dios está siendo dada en forma progresiva. Entonces, cuando ellos todavía no tenían las escrituras del Nuevo Testamento, tenían algunas de ellas. Por ahí, para este tiempo, estaban empezando a tener algunos de ellos el Evangelio de Mateo. Pero lo demás, o estaba siendo escrito, o iba a ser escrito. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, en este tiempo, está levantando profetas que están hablando palabra de Dios, que está siendo, ¿qué? Inspirada por Dios. Muchas de ellas que no han quedado registradas en las Escrituras. Entonces, Pablo les está diciendo, esto que está siendo instruido a la iglesia primitiva, viene a través de los pastores, los evangelistas, aquellos que hablan en distintas lenguas, que eran idiomas verdaderos. Imagínense, ahí vamos a hacer de cuenta un ruso aquí, y de golpe, en ese tiempo, se levanta alguien a hablar la lengua rusa, una lengua verdadera. Entonces, lo mismo que el predicador está predicando, o en el medio del servicio se levantaba ese hombre hablando ruso, porque el Espíritu Santo sabía que había un ruso en la congregación que no estaba entendiendo por ahí. Lenguas verdaderas, idiomas verdaderos que el Espíritu Santo usaba. Ahora, vamos a hacer de cuenta que alguien se levantaba y hablaba ruso, pero no sabía ruso. Es el Espíritu Santo inspirándole a hablar, entonces tenía que haber alguien que tradujera esa lengua. Y también el Espíritu Santo daba eso. Entonces, ¿se ve eso ahora en las iglesias del siglo XXI? No, eso ha cesado. Eso ha cesado. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios ya se ha dado. La revelación de Dios ya se ha escrito. Entonces, pero lo que Pablo está claramente diciendo acá es, todas estas cosas, todos estos dones, todas esas habilidades, las da un solo espíritu. ¿Para qué? Para el bien común. Y a lo que Pablo agrega en el versículo 28, dice, y en la iglesia Dios ha designado, primeramente, estamos en 1 Corintios 12 todavía, primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Y miren, en este punto quiero también aclarar de que, como verán, ¿qué es lo que viene primero? ¿Qué es lo que resalta primero Pablo? Las cosas que tienen que ver con la palabra, con la comunicación, sea oral o luego escrita de la palabra de Dios, ¿qué es lo que trae el crecimiento espiritual? Una persona puede recibir un milagro, pero quedarse como pasó y está testificado en los evangelios de gente que recibió el milagro del mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, giró y se olvidó de Cristo. La razón por la que en este tiempo se estaban dando milagros es para atestiguar, testificar, corroborar que el mensaje que estaba siendo dado venía de parte de Dios. Entonces había gente que también no solamente daba el mensaje, había otros que tenían el don de milagro. ¿Está eso en estos momentos vigente? No. La palabra de Dios ya se ha dado, ya se ha escrito. Ahora, ¿hace Dios milagros? Por supuesto que sí. Si no, no oraríamos. Créame que si usted viene los miércoles a la reunión de oración, oramos por la cura de cáncer, oramos por la cura de diabetes, por la cura de problemas en los ojos. Oramos sabiendo y creyendo de que Dios hace milagros. Pero el don de milagros ya ha cesado. Pero siguiendo con el tema importante para la edificación de la iglesia de estos dones, en Efesios 4:11, Pablo dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lo que aprendemos de ver todos estos versículos, hermanos, es que los dones son variados.
¿Por qué hay dones variados? Para complementar, para edificar a la iglesia, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que también nos ayuda a entender todo esto? Si es el Espíritu Santo que lo da, si es Dios quien lo regala, si es para el beneficio de los demás, de que nosotros no podemos autoexaltarnos. Los dones que se nos han sido asignados son para beneficiar a otros. Esa es la realidad. Si usted es bueno, por ejemplo, comunicando la verdad del Evangelio, no es para que usted se exalte, es para alcanzar a otros con el Evangelio. Si Dios le ha dado el ministerio de la misericordia, de la piedad, es para hacer el bien, sin mirar a quién, también es verdad, pero no para que usted se exalte a sí mismo, es para glorificar a Dios, es para comunicar el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros? Si es que no debemos glorificarnos, si es que no debemos autoexaltarnos. Bueno, recuerden, somos administradores de la gracia de Dios. Es como aquel que es administrador de una empresa. La empresa no es de él. Se le ha sido encomendada una función. Entonces, déjeme preguntarle, si Dios, el creador del universo, de todas las cosas, quien le ha garantizado a usted vida eterna, le ha dado a usted dones, talentos y habilidades para servir a los demás, ¿no le parece eso maravilloso? Es increíble. Dios nos ha capacitado con habilidades y dones para poder ser bendición a otros. Se nos ha asignado la tarea de servir, entonces ahora ya vimos el servir, versículo 10. Entonces ahora veamos qué tipo de servicios nos está hablando acá el apóstol Pedro. ¿De qué tipo de servicios habla? ¿Qué es lo que recomienda a estos creyentes? Bueno, nuestro punto número 2, servicio, lo encontramos en el versículo 11. Pedro nos habla de dos categorías de servicio. Leamos el versículo 11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Entonces, empecemos por el que habla. Respecto al servicio de hablar, se refiere sobre todo a la proclamación del Evangelio, la proclamación pública del Evangelio, sea a través de la predicación, o sea a través de la enseñanza, o sea a través del evangelismo. Dos de los ministerios o cargos que son incluidos aquí son el de pastor maestro y el de evangelista. Estos ministros deben ser conscientes, ¿saben de qué? De que hablan la palabra de Dios. Por lo tanto, deben presentar la palabra de Dios con precisión. Ser conscientes justamente de eso, de que tenemos que transmitir la verdad de Dios. Ahora, hay algo que también usted tiene que estar consciente. La congregación debe siempre tener en cuenta que las palabras que el pastor dice desde este púlpito no se convierten en la palabra de Dios. ¿Escuchó lo que dije? Lo que yo diga acá, porque yo lo dije, no se convierte en la palabra de Dios. Yo soy un mero hombre. Y el punto que Pedro hace es que los pastores deben ser conscientes que las palabras de ellos deben representar la palabra de Dios con precisión. Yo tengo que abrir la Escritura y ser lo más preciso posible en mi comunicación del principio bíblico que está ahí. ¿Por qué? Porque el pastor es un simple mensajero a quien Dios le ha encomendado la sobria tarea de comunicar las palabras de Dios. Somos mensajeros nada más. Y algo que también quiero que escuche, el pastor no tiene una autoridad sobre la congregación. Usted dirá, ¿pero qué está diciendo? Yo no tengo ninguna autoridad sobre ustedes. Esa es la realidad. No hay algún tipo de sabiduría especial que yo pueda traerle a ustedes que le permita o que me permita a mí imponer condiciones sobre su vida. No. ¿Sabe dónde está la autoridad? En la palabra de Dios. Solamente en la palabra de Dios. Entonces, es bueno a nosotros los pastores, los mensajeros, ser bañados
en la realidad y en la humildad de saber qué es lo que estamos haciendo. No hay ninguna autoridad propia en nosotros. El pastor no tiene autoridad sobre la congregación basado en su experiencia, en su conocimiento, en su educación. La autoridad la tiene solamente Cristo. Cristo, quien es nuestro pastor, quien es la cabeza de la iglesia. Los pastores no podemos ir más allá de lo que está escrito, hermanos. Donde terminó la Escritura, ahí terminó nuestra autoridad. Una de las cosas más destructivas que están pasando en las iglesias es justamente cuando el pastor excede sus responsabilidades. Cuando el pastor confunde esas responsabilidades con tomar autoridad sobre la congregación. Y tengo que decirle algo más también. A no ser que usted sea un miembro de la congregación, tampoco soy su pastor. Suena feo, pero si usted está visitando solamente y usted no está comprometido con la iglesia local a través de lo que es la membresía, yo soy un buen amigo en Cristo. No soy su pastor. ¿Por qué? Porque es ese compromiso, esa responsabilidad que usted toma con la iglesia y con la autoridad de la iglesia a través de los pastores y los ancianos que hay en la iglesia, que usted se somete a Cristo, y es ahí donde usted se pone en la situación de que me permite a mí pastorearle. Pero si visita solamente y no está comprometida con el cuerpo de la iglesia, y esto se lo digo en amor, no soy su pastor. No tengo esa llegada a su vida. Pero, hermanos, lo que los pastores tenemos una responsabilidad dada por Cristo de predicar su palabra con precisión, de compartir sabiduría bíblica. Y bueno, y tenemos también que ser modelos para la congregación sin enseñorearnos de la congregación. Eso es lo que dice Pedro también más adelante. Los pastores debemos limitarnos a enseñar lo que está en la palabra de Dios y detenernos ahí. Esa es la única autoridad que debe emanar desde el púlpito. La autoridad de Cristo, expresada a través de su palabra. Los pastores no podemos ser como esos falsos profetas que están denunciados en el libro de Jeremías. Si usted lee el libro de Jeremías de la sección del capítulo 23, versículos 16 al 18, los pastores no podemos hablar de nuestro propio corazón. Debemos únicamente comunicar ¿qué? La palabra de Dios. Es lo mismo que Pablo dice en 2 Corintios 2:17. Escuchen esto. Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. O sea, desde el mismo momento que un pastor ofrece sus pensamientos, sus ideas personales como algo autoritativo, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos adulterado la palabra de Dios. Hemos adulterado el mensaje de Dios. Los pastores, aunque llamados a enseñar la palabra de Dios, no deben considerar que sus propias palabras son equivalentes a la autoridad de las Escrituras. Eso es un error garrafal. Pero usted como congregación también debe pensar de esa manera. ¿Qué es lo que hace su pastor por usted entonces? Bueno, le puede guiar a la luz de la enseñanza bíblica, a la luz de los principios bíblicos. Pero ahí paró. El pastor no puede tomar decisiones por usted. Los pastores debemos ser fieles en transmitir el mensaje de Dios sin distorsionarlo y teniendo cuidado de no hablar de nuestro propio corazón o por nuestros propios intereses. O sea, conforme hablamos del servicio que le prestamos a la iglesia, no solamente el pastor, sino ustedes, debemos pensar que si no mantenemos esa distinción entre la palabra del hombre y la palabra de Dios, nos metemos en grandes problemas, porque nos arriesgamos a perder lo que es la integridad de nuestro ministerio. Pero más importante, lo que perdemos es el evangelio. Vamos a hacer de cuenta. Si usted está sirviendo en una capacidad, pero lo que pone como condiciones y en un sentido las obligaciones que impone sobre los demás son sus preferencias personales, en un sentido usted está atentando contra lo mismo que está tratando de hacer, que es edificar el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo.
Entonces, necesitamos hacer y tener siempre esa distinción, lo que es la palabra del hombre, la idea del hombre, el pensamiento del hombre, lo que es la palabra de Dios. Entendiendo, obviamente, que ese hombre de Dios tiene que procesar y pensar mentalmente para poder razonar la Escritura y aplicarlo de una manera práctica a la vida. Pero tiene que venir como discipulado, como enseñanza, nunca como obligación. ¿Por qué? El pastor no es el Papa. Qué mal ejemplo me di. Pero... Bueno, hermanos, mantengamos esa distinción, ¿ok? Ahora, Pedro también acá nos habla de que hay otro tipo de dones y habilidades, no solamente el de hablar. Nos habla de el servicio general. Dice, aquellos que sirven. Estos dones, en un sentido, pueden y deben ser descritos como que son dones innumerables. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es una gracia multicolor, multifacética. A esto se refiere Pablo cuando en Colosenses 3:17, ¿qué es lo que dice? Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, ahí tenemos las dos divisiones de nuevo, háganlo todo en nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. O sea, hermano, usted está sirviendo en cualquier otro ministerio. ¿Cómo debe hacerlo? Bueno, con sus acciones, con sus obras, con su servicio. Las acciones y las palabras deben ser un reflejo fidedigno de su profesión de fe. Nuestras acciones deben ser el testimonio más alto de lo que es la gratitud que tenemos en nuestros corazones por la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Y es lo que venimos a hacer hoy a la mesa del Señor. Todas nuestras actividades deben ser hechas para la gloria de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces tenemos la mala impresión de que hay actividades, hay cosas, hay dones que Dios ha dado que no son importantes. Lo único que es importante es si uno está acá en el púlpito hablando. No. Hay un montón de tareas, de obras, de cosas que parecen meniales o simples, que son todas una oportunidad de adorar a Dios. Son un regalo que Dios nos da para poder servirle y a través del servicio que le prestamos a los demás, estamos edificando a la iglesia y glorificando a Dios. Pero esto incluye todo tipo de tarea, todo tipo de ministerios, aunque parezcan humildes, aunque aparentemente sean menores o carentes de valor a lo que es el ojo humano. Todo debe ser realizado con el mismo compromiso, con el mismo amor. ¿Por qué? Porque lo hacemos en el nombre de Cristo. Y todo lo que hacemos para la gloria de Cristo es valioso y digno de alabanza. Así que sea lo que sea que hagamos, lo debemos hacer. Pedro nos aconseja acá cómo lo debemos hacer. Pedro aconseja al cristiano que lo haga por la fortaleza que Dios da. ¿A qué se refiere? Bueno, es simple. Así como nos alimentamos para tener energía para trabajar, ¿no es cierto? Imagínese, usted va a la obra, a la construcción, va a tener todo un día, 12 horas de sol por ahí, y no desayunó, no comió nada. ¿Qué va a pasar? ¡Pum! Más que seguro se va a caer redondito. No va a tener las fuerzas para hacer su trabajo. Entonces, de la misma manera que hacemos eso para tener energía, de la misma manera debemos en un sentido, para hacer la obra en la iglesia, debemos alimentarnos de nuestra comunión con Dios. Si no estamos alimentados de nuestra comunión con Dios, no podemos pretender que nuestro trabajo que hacemos para Dios, por más pequeño que sea, en un sentido esté siendo de bendición. La idea es esta, hermanos, que podamos decir como Pablo dice en Colosenses 1:29. Escuchen esto. Él está escribiendo a esta iglesia que no conoce y los está alentando y dice, con este fin también trabajo, esforzándome, ¿escucharon? Esforzándome, ¿pero cómo? ¿Cómo se esfuerza? Según su poder que obra poderosamente en mí. El esfuerzo que nosotros ponemos es basado en las fuerzas que Dios nos da. El ministerio y la obra cristiana deben realizarse
con la ayuda y el poder de Dios, no solamente con nuestras fuerzas humanas. Lo que nunca debemos olvidar es que para todo somos dependientes de Dios, para todo. Dependemos en Dios para todas las cosas que Él nos pone a hacer. Y las tareas más simples, aquellas que creemos que son las más sencillas, no son una excepción a esa regla. Dependemos de Dios para eso también. Si usted, por ejemplo, es uno de los saludadores en la puerta, sepa que usted necesita de la gracia de Dios para realizar esa tarea. Porque en esa comunión que usted tiene con Dios, de esa gracia que Dios dispensa a través de usted, usted va a poder hacer eso de una manera que glorifique a Dios y ministre a todos aquellos que entran en contacto con usted. Siempre digo, marzo 9 del 2009, cuando vine acá a esta iglesia con mi esposa, la primera vez, quien más me ministró fue Randy Abbott. Bienvenido. Su servicio, su actitud, me hizo sentir bienvenido, me hizo sentir en mi casa. Y estamos hablando de 2 hispanos que llegaban a una iglesia completamente americana. Pero el servicio y el ministerio de mi hermano tiene frutos hasta el día de hoy. ¿Ven lo que les digo? Entonces, por eso es que Pedro está usando acá la palabra que debemos hacerlo en la fortaleza de Dios. Y esta palabra es una palabra ischus, que la Reina Valera traduce poder, es en el poder de Dios. También puede ser traducida como fuerza, como habilidad. Esta palabra ischus es la misma palabra que es usada por Marcos en el Evangelio para describir el primer mandamiento de todos. ¿Cuál es? Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y él dice que este es el principal mandamiento. Con esa fuerza, con ese poder, con esa fortaleza, nosotros también tenemos que servir a Dios, aún en lo más mínimo que nos ponga para hacer. Y eso es lo que estoy comunicando acá, es que si debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, eso incluye, hermanos, la fuerza que ejercemos para realizar todo tipo de tareas para Dios. Usted está amando a Dios cuando está saludando a alguien en la fuerza y en la fortaleza que Dios le da. Y esto también nos debería recordar que toda oportunidad de servicio es una oportunidad ¿para qué? Para amar a Dios. Con hechos, no solo con palabras. Es bueno amar a Dios con palabras. Y algo muy importante que Pedro nos recuerda es que lo debemos hacer para la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, el servicio que hagamos, hagámoslo, como dice el versículo 11 ahí, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. O sea, el mismo hecho de que los dones y habilidades deben ser llevadas a cabo en la fortaleza de Dios nos da a entender, nos da testimonio de que deben ser hechos en dependencia absoluta de Dios. Por eso Dios nos da esos dones. Él nos da, Él nos ayuda, Él nos bendice, Él nos resguarda. Es todo para la gloria de Dios. Entonces la manera apropiada de ejercitar estos dones es teniendo la meta de glorificar a Dios. Hay un comentarista que dice, y les leo, que Dios reciba la gloria es inherente a los dones, pues ambas categorías de dones se dan de tal manera que los seres humanos no pueden atribuirse el mérito de su éxito. No hay manera de que nosotros podamos decir, es que mi capacidad para hablar, ¿vieron? Es lo que eso le llega a la gente. O que usted diga, es que yo tengo una billetera gorda, por eso doy y ayudo y gloria a mí, ¿no? No hay manera. No hay manera, porque todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de Dios. ¿Para qué? Para glorificarle a Él mientras bendecimos a los demás. Entonces, ¿a qué se refiere esto de que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo? Bueno, es muy simple. Si Dios permite que haya fruto de la predicación del pastor, vamos a hacer de cuenta, o que haya fruto de la enseñanza, o que haya fruto de la proclamación del evangelista cuando van los sábados a evangelizar, esto no es por el hombre, esto es debido al poder de la palabra de Dios. No es
debido a la manera en la que hemos presentado el mensaje. Y eso no quita que yo no tenga responsabilidad en eso, en hacerlo de una manera que es precisa, de una manera que es clara. Pero eso no es lo que convierte a la gente. Pero bueno, respecto a los otros dones que son de servicio, si Dios permite que haya fruto en cada una de esas tareas que usted hace, evidentemente fue el poder y la fuerza divina que condujo a este cristiano a ejecutar la tarea, lo que está trayendo fruto. Y lo que es aún notable, que en el caso de que Dios, por ejemplo, no permite fruto, humanamente hablando, usted puede mirar alrededor y dice, cada vez somos menos. Pero aún, si usted mira eso, o una tarea que usted está haciendo y dice, no veo fruto, no veo fruto. ¿Sabe qué? Aún eso glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque está exhibiendo su obediencia. Y Dios es glorificado a través de su obediencia. En el caso de tener un ministerio exitoso, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Mantenernos humildes. Pero en el caso de que nuestro ministerio no sea exitoso, en el sentido de que no tenemos fruto, hermanos, estamos glorificando a Dios al ser obedientes en la misión que Él nos ha encomendado. Y esto comprueba que un ministerio exitoso, si quiere anotarlo, si quiere ponerlo en Facebook, lo que quiera hacer con esto, pero preste atención. Un ministerio exitoso es un ministerio fiel. Un ministerio exitoso es un ministerio fiel. Dios va a recompensar la fidelidad de sus hijos. Y la fidelidad de los hijos de Dios la manifiestan a través de la obediencia a la palabra de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios a través de Cristo, dice Pedro. Y es por eso que Pedro, ahora, llegando al final del versículo 11, lo remata como alabando a Dios, alabando a Cristo, como si fuera un salmista. Por eso le puse a nuestro punto número 3, salmo. No es un salmo, pero es un salmo en el sentido de, es algo que es una acción de gracias hacia Dios. Y Pedro concluye que todo lo debemos hacer porque Jesucristo es merecedor de toda la gloria. La acción de servir y los servicios ministrados, los dos puntos que vimos, deben ser hechos para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí yo veo, hermanos, que Pedro termina este versículo con un salmo de su propia invención. Es muy cortito, pero ¿en qué sentido lo digo? Salmo en el sentido de que es una doxología, como se llama. Es un canto de alabanza a Dios. Él no puede terminar de hablar todo eso, de los dones que Dios le ha dado a la iglesia para servir a los otros sin decirle gloria a Dios, gloria a Cristo por esto. La doxología se utiliza justamente para expresar alabanzas a la divinidad. Generalmente vemos esas doxologías en formas de himnos, de salmos o breves frases que exaltan el poder y la majestad de Dios. Y es lo que Pedro está haciendo acá. Pedro lo hace a esto 2 veces en su carta. Y esta es la primera vez de estas 2 oportunidades donde Pedro usa una doxología. Y esto es, digamos, lo que es la mitad del cuerpo de la carta. Está por la mitad. Entonces, él está alabando a Dios conforme comunica este mensaje. Y luego lo vuelve a hacer casi al final de la carta, en el versículo 5:11, si usted ve ahí, él dice, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos, amén. Y termina, ¿no? Pero en la conclusión que estamos viendo acá, del versículo 11 del capítulo 4, dice, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos, amén. Así que algo que podemos notar en esta doxología, en esta acción de gracias, en este pequeño salmo de alabanza que vemos ahí, es que no está expresada en forma de deseo. No dice él, oh Dios quiera que Él reine y el día de mañana ojalá que Cristo venga. No, esto está expresado en una forma de realidad absoluta. Esta doxología complementa todo lo que es la realidad que Él ha venido enseñando de Cristo. ¿Qué ha dicho de Cristo? Que está sentado a la diestra del Padre, reinando. Y es esa resurrección de Cristo que ha traído esto que es posible para todos nosotros.
Es ese poder de la resurrección que operó en la resurrección de Cristo que nos permite a cada uno de nosotros no perder las esperanzas de que Dios está trabajando con nosotros, que nos da el aliento de poder creer que Filipenses 1:6 dice que Dios completará la obra que empezó en cada uno de nosotros. Y es a la luz de todo esto que ya ha dicho en el principio de la carta, que Pedro dice, hermanos, todo esto, el dominio le pertenece a Cristo, Él reina, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y Pedro concluye esta declaración con un gran amén, así sea. Y es mi oración que todos aquí, conmigo incluido, concluyamos con esta afirmación. Amén. Que sea para la gloria de Dios. Entonces, quiero darle una aplicación final a estos 2 versículos. Conforme vimos, sírvanse de acuerdo a sus dones. Bueno, como hemos aprendido hoy, Dios nos ha dotado de dones y habilidades. No hay ninguno de aquí que no haya recibido alguno. Y lo ha hecho para que le sirvamos sirviendo a los demás. Gálatas 6:10, por ejemplo, dice ahí Pablo escribiendo, así que hagamos bien a todos y según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Así que, hermanos, miren, nuestra iglesia siempre va a tener necesidades. Siempre van a haber hermanos enfermos, accidentes, nacimientos, vamos a darle un poco de alegría ahí, bodas, ¿no? Casamientos, operaciones también. Todas ocasiones que nos brindarán oportunidades de demostrar nuestro amor a Dios y a la iglesia a través del servicio. Muchas personas, en un sentido, ya conocen cuáles son las áreas de servicio en las que se sienten cómodos, en las que han sido, digamos, dados esos dones. Entonces ellos saben dónde pueden injertarse en el ministerio de la iglesia. Muchos de ustedes ya están sirviendo, pero muchos otros hermanos desconocen cuál puede ser su don o su habilidad. Es por eso que hoy no sé si ha recibido esto, complételo con tiempo, me lo puede traer la semana que viene, me lo da a mí o se lo da al hermano Caleb. Y la idea es que usted sepa de distintos tipos de tareas, distintos tipos de ministerio que usted puede realizar para servir a la iglesia. Puede completar ese formulario y luego entregárselo justamente a uno de los servidores, para que luego con el grupo de líderes vamos a ir a través de eso para poder asignarle a usted un lugar donde servir. Pero siendo bien práctico, usted puede comenzar sirviendo en un ministerio, tratar 3, 4 meses y luego ver si es algo que quisiera seguir haciendo o no, porque por ahí no le gusta y no hay ningún pecado en eso, aclaro, o por ahí no es bueno haciéndolo, tampoco hay pecado en eso. Ahora, lo que quiero lo importante es que esta tarde se lleve en su mente, pero también en su corazón, que esperar a Cristo, que es, digamos, el contexto de lo que está diciendo acá Pedro. Conforme esperamos a Cristo, nosotros debemos esperarlo con una actitud de deseo de servicio a la iglesia. No debemos pensar que, por ejemplo, ser un cristiano espiritual significa abstenerse de todo tipo de actividades físicas, como servir. No, yo soy muy espiritual para eso. Yo estoy leyendo mi Biblia 5 horas al día, oro 8 horas y duermo, pero duermo porque recibo visiones nada más. ¡Ah! Bien espiritualón, ¿no? O sea, entonces no hace nada. No, ¿qué? Saludar en la iglesia. Ah, yo estoy para otras cosas. Pero bueno, miren, acuerden lo que les dije, ¿no? Ese fue el hombre hablando y siendo sarcástico, así que olvídese de eso, ¿ok? Pero tampoco debemos vivir estos últimos días cayendo en lo que es la indulgencia, decir, vivir para sentirnos cómodos mientras hay necesidades alrededor
que estamos ignorando. Entonces, tenemos que evitar los dos extremos. La manera correcta y piadosa de vivir los últimos tiempos, esperando a Cristo, es estar comprometidos a una vida de fidelidad y de servicio, formando parte de la iglesia local. Es en la iglesia local que encontramos el ambiente natural u orgánico para amarnos los unos a los otros, edificando la iglesia al construir relaciones sólidas, mientras que usamos esos dones, esas habilidades que Dios nos ha dado para bendecir a los hermanos que forman parte de nuestra comunidad de fe. Así que oremos ahora para concluir este mensaje, pero espero que medite en lo que hemos visto hoy, porque esto es tan importante como hablar del evangelio que les salvó. Esto es parte, recuerden, comienza todo con nuestra salvación, pero luego está toda esa línea que se extiende todo el tiempo que vivimos, que es la santificación, hasta que somos glorificados. Ahora estamos en el medio, estamos siendo santificados. Y créame que Dios nos santifica a través de nuestro servicio también. Así que oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que estos 3 puntos sencillos hayan llegado a la mente, al corazón de cada uno de nosotros, Señor, que tengamos el deseo de servir a los demás, porque lo hacemos por amor a ti, por amor a ellos, saliendo de nuestra zona de confort. Te damos gracias, Señor, orando en el nombre de Cristo, porque la gloria, como dice Pedro, es para ti, Señor. Es para Dios a través de ti, para siempre, por todos los siglos. Amén.